Buenos días. Hoy tenemos un encuentro que yo diría que es un encuentro glorioso, glorioso. Vamos a estar con dos seres maravillosos, Carolina Sarabia y Santiago Sarabia. Aquí ya los voy a buscar para invitarlos. Bueno, que no ha salido. Bueno, por aquí ya nos va a aparecer Carito. Tenemos un tema súper chévere. Ese conflicto que se genera entre padres y... ¡Hola! ¿Qué más? Hola, ¿Cómo está? Yo estoy diciendo que esto es un encuentro glorioso. primera vez. Primera vez. Muy bien, muchachos. Bueno, para los que no saben, Carolina y Santiago me eligieron a mí como madre. Y en este proceso está haciendo que se entrecorta. Sí, voy a ponerle con los datos. Y no sé si de pronto también es el mío. Santi no está como muy lejos. Bueno, aunque yo lo veo bien, ya me lo sé. Muy bien. Caro, la cámara está limpia. Sí, Vengan, se o ve sea, mal. entonces ya empieza la mamá a decir, la cámara está limpia, están como muy lejos y se oye bien. Muy bien. Y de ahí nacen muchos conflictos. Nuestro deseo que las cosas sean como nos gustaría a nosotros. Entonces, ¿qué pasa, muchachos, con esa época en el que en cierta manera las mamás sentimos que perdimos el control y que ya no podemos decir, acuéstese ya, vaya ya, recoja ya, haga esto, no haga lo de más allá? Esa época en la que llamamos la adolescencia, y eso que hay mamás que a veces se quejan ya que su hijo de 5 años, de 6 años, de 4 años, no aceptan que les ponga determinada ropa, no obedecen, lo que sea. ¿Qué es lo que genera ese conflicto entre los padres y los hijos y viceversa? Los escucho. Adelante. Empiezo yo. Empieza tú. Bueno, yo creo que el conflicto entre los padres, o al menos de lo que a mí me ha tocado en términos profesionales, y de lo que uno puede leer, es que los padres no logran capturar muchas veces los momentos de lo que pasa el hijo. Y son sistemas de valores que van cambiando. Voy a poner un ejemplo un poco más claro, ¿cierto? Si pensamos, por ejemplo, en lo que para tu época era valioso en el colegio, que era las niñas o las personas que eran muy aplicadas, ahí se me da la palabra, las personas que eran muy aplicadas, muy dedicadas al estudio, eran las personas que eran más respetadas al interior del colegio, inclusive como lógica entre los compañeros. En mi época no. En mi Ajá. época eso es radicalmente opuesto, ¿cierto? En nuestra época el que es muy aplicado es el bobo, el huevón, el que no tiene experiencias, el que se queda en la casa, el ñoño, el aburrido, El nerdo. el nerdo, el que... Entonces, yo creo que lo que hay que empezar a entender y explicar es que no hay una forma universal de ser mamá, porque nosotros no somos seres universales, es decir, no nos vamos a mantener por todas las épocas. No somos iguales en todas las épocas. Lo que importa no es lo mismo en todas las épocas. Si lo queremos pensar un poco más laboralmente, ¿cierto? El trabajo hoy es una cosa que hace 20 años era completamente otra. O sea, el mundo laboral, que uno escucha, por ejemplo, que los papás son, ay, es que mi hijo no me quiere entender en términos de trabajo. Sí, papá, es que la lógica laboral ha cambiado muchísimo, muchísimo. O sea, para ustedes lo más importante era conseguir un buen empleo en una buena empresa que me diera buenos beneficios en 20, 30 años. Ya la gente no se queda ese tiempo en el trabajo. Es muy raro la persona que se quede ese tiempo en el trabajo. Entonces ahí podemos empezar a pensar que entre los padres y los hijos hay una diferencia grande, es porque los valores, el sistema de valores, y no hablo de valores como, no sé, la virtud, el respeto, no, a lo que le damos valor, lo que es importante, lo que es respetable, admirable, cambia radicalmente. Y los papás no pueden entender eso, les cuesta mucho entender eso. Bueno, ustedes se darán cuenta que aquí yo soy como un híbrido entre aquí el doctor Santiago y doña Gloria. Yo siempre digo que soy como una mezclita entre los dos. Cojo lo mejor de los dos mundos y lo adapto también a otras cosas que he estudiado. Desde mi experiencia y desde lo que he podido aprender y leer, y bueno, yo que tuve una adolescencia bastante complicada y bastante retadora,
Yo diría que parte de un sistema, primero parte de un sistema de creencias muy rígido por parte de los padres, ¿cierto? Como dice Santi, a veces a los padres les cuesta mucho como darle un lugar al hijo, entender sus necesidades, darle un espacio, respetar que así sea un niño o un joven, pues tiene un criterio, tiene unos deseos, unos gustos, unas preferencias, entonces no, a los, debo decir, nos cuesta, y yo todavía no soy mamá, bueno, digamos, a los adultos nos cuesta mucho darles el lugar a las personas más jóvenes, nos cuesta incluso darles como valor, como decía ahorita Sandra. Eso por un lado. Y por otro lado, que aquí también voy a traer mi parte ya de pronto un poquito más holística, pienso que también los adultos, a los adultos nos cuesta mucho hacernos cargo de nuestras propias heridas. Nos cuesta mucho hacernos cargo de esas memorias dolorosas de las cosas que vivimos en nuestra infancia y eso nos dificulta el relacionamiento con nuestros hijos, porque finalmente también descargamos un montón de frustraciones, de rabias, de dolores, de cosas que no supimos gestionar adecuadamente para poder enlazarnos o vincularnos desde otro lugar con nuestros hijos y bueno, obviamente con la pareja, con el jefe, con los compañeros y con otros miembros de la familia. Yo tengo aquí una pregunta para Santi, que Santi tengo entendido que atiende muchos jóvenes. ¿Cuál es como el tema más generalizado o cuál es la queja, el dolor más generalizado y el conflicto realmente que se genera con los papás? ¿Dónde nace ese conflicto, Santi? ¿Dónde lo has percibido tú? No, yo creo que generalmente lo que le pasa a los pelados, generalmente, los papás siempre están implicados, que es muy chistoso porque los papás a veces le escriben a uno como, vea, yo quiero que trabaje en eso, como si fueran terceros, como si ellos estuvieran excluidos de la ecuación. Entonces, si uno hace un trabajo, por ejemplo, terapéutico, los papás tienen que estar implicados porque son los agentes ahí a llamar, es que el pelado no vive solo. Que otro cantar es que es una persona que vive sola, que trabaja, que entonces resuelve problemas, que aparece ahí, bueno, ¿qué relación tiene usted con el otro? Con el jefe, con el compañero, con su amigo, con su novia, novio, con... Generalmente los adolescentes les pasa y los papás creen que ellos están excluidos. Entonces, ¿qué sucede? A uno como terapeuta a veces es muy problemático entrar a intervenir porque pasa es que los papás creen que son ajenos. Y generalmente en la forma en que yo trabajo y veo el asunto es que eso viaja. O sea, es la comunidad de la familia. O sea, yo soy Santiago Sarabia, no soy Santiago solo, ni me crié solo por fuera, por allá en una selva, como si no fuera nada. No, uno crece y es a partir de la familia en la que está. Y se mueve en un sistema de valores particular en la historia de uno. Entonces, lo que a mí me parece muy importante es que los papás logren capturar que el problema de donde su hijo está, probablemente ellos también están. O sea, no es algo que están afuera. Entonces, tenemos un hijo que, voy a dar un ejemplo. Tenemos un hijo que entonces tiene una pregunta mucho sobre el valor y es una mujer. O sea, es una niña. Y entonces vamos a la historia y nos damos cuenta que las mujeres en su casa siempre han tenido un rol, no sé, de sirvienta o de sometimiento. Entonces ahí es cuando uno empieza a evaluar que esta niña tiene que empezar a cuestionar sobre qué lugar tienen en su casa y qué lugar tienen las mujeres y qué lugar le da al otro. O sea, no es algo que, pues pucha, no, entonces es la niña y lo pensamos como si fuera pues un animal, entonces está por fuera de mí. Cuando todos estamos metidos en la lógica, porque la lógica implica los cuerpos. Pensémoslo en cómo vemos los cuerpos hoy en día a través de estas, digamos, de estos aparatos, de este mundo virtual. ¿Cierto? A ver, ya con esto que me estás diciendo de cómo esa lógica que, en la que estamos implicados todos, había algo que ustedes me repetían mucho y aquí me dirijo a Caro. Ma, usted es muy machista. Usted es muy machista en los momentos en que, por ejemplo, los permisos para salir, hasta qué horas te vas a quedar, quién te va a recoger, quién te va a llevar. Háblame, Caro, de esa percepción en que de pronto creemos que el tema con las niñas de salir, de estar con amigos, de estar afuera, es diferente o cómo lo viviste tú. Bueno, digamos, antes de cerrar, no, tranquilo, me gustaría dejar una pregunta enseguida para ti, porque con lo que estabas diciendo, estamos tratando aquí el tema de los adolescentes,
pero también hay muchos adultos con muchos problemas con sus papás, ¿cierto? Hay muchas personas de 40, 50 que sus papás tienen, no sé, 70, 80, 90 y todavía hay mucho conflicto. Entonces, me gustaría como que ahorita ahondemos un poquito qué hacemos para rastrear ese conflicto y qué opciones tenemos para salir de él. Pero bueno, con respecto a la pregunta que me estabas haciendo, a ver, es inevitable, como lo estaba diciendo Santi, reconocer también el impacto cultural y como lo hemos hablado, él y yo en nuestras tertulias de conciencia y trascendencia. Yo voy a Santi con muchas preguntas y me gusta mucho remitírselas porque me ayuda a aterrizarlas muchísimo. Entonces un día estábamos hablando, yo le estaba diciendo, bueno, él obviamente desde su posición manifiesta que la esencia no existe, que no hay algo que sea pues como inmutable, que se auténtico, algo auténtico que se mantenga como siempre en nosotros, ¿cierto? Porque nosotros somos una construcción que nace a partir de el lenguaje, el sistema de valores y, como estás diciendo, digamos, el entorno en el que estamos inscritos. ¿A qué voy con todo esto? A que no podemos negar que pues estamos en una cultura que es machista. El patriarcado de alguna forma es como la ideología por no atacar a hombres y mujeres, a hombres, porque a veces cuando hablo del patriarcado los hombres se sienten aludidos y el patriarcado no es contra los hombres, no, es una ideología que nos permea. Entonces eso hace que tengamos conductas machistas. Y pues sí, digamos que un poco mi discurso, por mi forma de ser, por las preguntas que me hago, siempre ha sido como, ¿cómo así? Porque él sí puede y yo no, porque digamos para los hombres es más fácil ciertas cosas y para las mujeres es más difícil. O cosas como tener el cabello corto, que es algo aparentemente superficial y estúpido, genera tanto ruido y genera como tanta incomodidad cuando es una mujer la que decide cortarse el pelo, por ejemplo. O sea, genera como tanto choque. Entonces, digamos que en mi adolescencia sí fue bastante marcado el tema de un poco la rebeldía, porque yo decía, ¿cómo así, cierto? Es que yo también tengo voz y voto, yo también tengo un lugar y yo tengo las mismas posibilidades que tiene, por ejemplo, mi hermano para lograr o los mismos derechos para recibir ciertas cosas. Más ¿Qué pasa? claro Que era, también, sí, perdón un segundo ahí, dale. que también es una época, como yo lo veo, es una época bastante compleja la adolescencia porque tú estás como consolidando un montón de información, integrando un montón de estímulos sociales, personales, familiares, tratando de encontrar un lugar, un espacio. Y la presión a veces también hace que sea muy complejo. La presión por tener una respuesta, la presión por tener que resolver ya, por tener que definirme ya, o incluso como lo hemos hablado, actualmente hay mucha presión, por ejemplo, en los jóvenes por tener un trabajo y ganar plata. Mucha plata. Exacto. Entonces también es como que generar esa conciencia tanto en los padres como en los jóvenes, los niños, que cada edad y cada época de la vida tiene un contexto y que no hay necesidad de apresurarlo ni de afanarlo. Yo ahí quiero Es muy, agregar como que para agrupar una idea que puede ser como más orientadora, bien sintética, y es, los niños en el paso de la adolescencia tienen una pregunta y es, los hombres, y es, ¿qué es un hombre? ¿Qué hombre quiero ser? Y las niñas igual, Igual, sí. ¿cierto? ¿Qué es una mujer y qué mujer quiero ser? Entonces se debaten ahí, entonces si ustedes tienen hijos, lo más probable es que usted le empiece a decir qué tiene que hacer. Y ellos le van a decir, ay, sí, 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 yo ya sé. Sí, claro, pero es porque implícitamente a ellos se les pide que ya tienen que saber. Tienen que saber. Y uno llega a la adultez y no nos digamos mentiras. ¿Se da cuenta que no sabe? Se da cuenta que no sabe y que todos los adultos posan. Y O que sea, tampoco sabe. y que tampoco saben. Que ellos dicen que saben. ¿Cierto? No cree que sabe, pero uno apuesta. Y uno, bueno, tal, yo trabajo en esto, pero al mes siguiente me pueden echar. Y he tenido pacientes que, gente tesísima, que los terminan despidiendo y no es su responsabilidad. Pasa por cuestiones de mercado, por cuestiones de que no están en la rosca del jefe, por muchas cosas que pasan en la vida. Entonces ahí es, si vamos a agrupar bienes, generalmente los pelados se encuentran perdidos porque, uy, ¿qué hombre quiero ser? ¿Qué mujer quiero ser? Y ahora ahí está la diversidad de la sexualidad, pues que ahora a los pelados les toca mucho más fuerte que a nosotros. Que eso ya rompe un camino que, pues, quienes tenemos más de 25 para arriba, ya es otro mundo, es otro cantar, no es fácil orientarse ahí. Santi, y perdona ahí
una precisión antes de que se me olvide, también siento que en esa búsqueda y en esa pregunta de qué hombre quiero ser y qué mujer quiero ser, hay algo muy latente y es, ay, pero yo no quiero ser como mi mamá, yo no quiero ser como mi papá, o no quiero ser como lo que vi en la familia. Entonces, como ese impulso un poco rebelde, de, pero no quiero repetir, pero no quiero ser así, genera también mucha agresividad y Claro. mucho conflicto entre padres e hijos. Ajá. En el tema que estamos hablando, como de lo que decía yo de cuando me decía Carito, ma, pero usted es muy machista, porque entonces yo decía Caro hasta tal hora y era diferente con Santi. Sin embargo, pasaba un fenómeno muy extraño. ¿Quién lavaba platos? Sí, yo lavo platos. Santiago. ¿Quién arreglaba la cocina por las noches? Santiago. O sea, ¿quién arreglaba el jardín? ¿Quién limpiaba el carro? Había algo ahí que yo hoy digo, hombre, pero que el machismo aquí era que el tema con Caro era como es la niña, ¿cierto? Entonces que no se queda hasta muy tarde, que quién la va a recoger. De hecho, cuando Caro se quedaba por ahí hasta tarde, hasta Santiago, que era menor que ella, iba y la recogía. O sea, éramos como pendientes, porque era como una cosa que en lo que yo digo que realmente se sobrecargan en las mujeres, era lo que decía Santiago ahora. O sea, ¿cuál es el valor ahí de la mujer? Y es que la mujer atiende a los hombres y eso no pasaba con No, nosotros. O sea, no. eso no pasaba No, ahí. en nuestra familia hubo otra lógica. Digamos que yo siento que de alguna forma, no sé cómo lo veas tú, cómo lo veo, cómo lo viví o lo veo yo. Digamos que yo tuve otra dinámica ahí y era que como era muy buena estudiante, tenía muy buen rendimiento y bueno, también tenía, digamos, como otros retos emocionales. Entonces, como que en ese sentido no se me exigía tanto y no se me presionaba tanto. En lo que estás Ah, diciendo como de quién colaboraba más en la casa, quién hacía más como cosas de la casa, ¿cierto? que es que el machismo en nuestra sociedad está fundamentado en eso. Las mujeres son las que hacen el oficio, mientras los hombres están echados viendo televisión o viendo fútbol. Y la dinámica de nosotros era casi que, incluso muchas veces estábamos los cuatro en la función de la labor en la casa. No eran los hombres los que se quedan quietos. Sí. O sea, en ese sentido que hay un machismo, digamos, que las mujeres le sirven a los hombres, aquí no era así, aquí era sirvámonos todos. No sé si Santi tiene algo que agregar o Caro. No, yo creo que pues lo que hay que leer también ahí es que pues mis dos padres, ¿cierto? Vos y mi papá cumplieron otro rol y también ahí hay un cambio generacional muy fuerte. Es decir, nosotros también nos encontramos con dos papás contestatarios en muchos aspectos que rompen con muchas de las lógicas naturales que se vienen dando. Entonces uno, por ejemplo, en lo que yo me acuerdo, habían ciertas lógicas y todavía las hay de comunicación, de roles, de particularidades de mi familia que muchos de mis amigos no comparten. De las familias de mis amigos, ¿cierto? Y de conocidos que en mi familia en ese contexto particular es completamente disruptiva. Entonces uno empieza a leer que la familia de nosotros en muchos aspectos fue muy disruptiva, que eso no es ni bueno ni malo, son formas que pasaron, que se pensaron, que ocurrieron y que pues nos fueron a nosotros también en otro lugar. Es que a nosotros también nos tocaron los papás rebeldes, o sea, Sí. yo digo, si algo agradezco y reconozco yo de mi infancia y mi adolescencia y bueno, y toda mi etapa como de formación es que yo siento que a mí me dejaron ser. Yo siento que yo pude decidir, hacer, pedir, pude expresarme como quise. Obviamente dentro de unos parámetros, digamos, como funcionales, pero pude hacerlo y me siento profundamente agradecida por eso. Uh-huh. Yo recuerdo una ocasión que Santiago llegó con la idea que se iba a poner una areta y eso generó así un coso en la familia, un tema ahí como, ¿qué va a pasar con la areta? Y digamos que yo alcancé, digamos, a desvelarme, a preocuparme, el papá también. Yo fui al colegio, me acuerdo muy bien que fue al colegio, no me acuerdo cómo llamaba la coordinadora, y yo quería hablar con alguien en el colegio y en ese momento llegué al colegio y hablé con una señora, la coordinadora de la sede aquí de Medellín. Yo hablo con ella y le digo, está pasando esto, es que Santiago tiene 15 años y se quiere poner una areta. Y ella me miró y me dijo, no vas a perder a tu hijo por una oreja. Me pareció tan linda, no vas a perder a tu hijo por una oreja. Yo, ¿cómo así? Me dijo, mira, yo tengo dos hijos, uno tiene 35 años ya y el otro tiene 32, uno es piloto y el otro es médico. Qué drama tan horrible cuando se iban a poner esa areta con el papá. Hoy ya hasta se les olvidó que tienen un huequito ahí. Entonces, cuando yo llegué a la casa, a Santiago ya no la pone, cuando yo llegué a la casa y hablé con el papá, me acuerdo muchísimo que el papá le dijo a Santiago,
Yo no he visto a nadie en el banco, cuando nosotros los dos trabajamos en un banco, en el banco, no he visto a nadie en el banco, ningún ejecutivo con una areta. Y me encantó la respuesta de Santi que fue, pa, yo no conozco ningún ejecutivo de 15 años. Ajá. Que esa fue como, eso fue, y finalmente Santiago terminó poniendo la areta, ya no la pone. También. Exacto. Pero fíjate que es un conflicto muy similar en mi época, el tema de las colas. ¿Usted se acuerda de las colas? Las cosas. No, pero eso fue la pelea cuando yo tenía como entre los 12 y hasta los 17 por ahí. Sí. Pero una pelea por las colas, que qué es eso tan horrible, que las colas, que motílense, que... Y ahí es cuando uno dice, bueno, y uno es adulto, ¿y usted para qué lo necesita tener como usted quiere? Pues es que a dónde se va a presentar, es que entrevista de trabajo va a ir, pues. Y si usted ve ahora, por ejemplo, grandes ejecutivos, ahora usted los ve de aretas, tatuados. De colas, ¿sí? de jeans, de Y tenis. son gente súper tesa. O sea, lo que yo creo que hay que leer ahí, pienso yo, es que hay un cambio de paradigma social muy fuerte. O sea, los tatuajes ahora ya no son sinónimo, porque antes eran sinónimo de estar en la cárcel, de ahora quien tiene tatuajes es un tema, inclusive ahora los tatuajes es un tema más de lujo. O sea, quien tiene tatuajes es porque puede pagar un buen tatuador, un tatuador. Entonces, fíjate que el sistema de valores va cambiando. Entonces, claro, lo que es muy difícil para los padres es sentir que no tienen la verdad de lo que va a pasar y que creen que pueden proyectar. Y el control. Sí, porque es que los hijos ya hay que dejarlos que la caguen. O sea, es lo que yo le digo mucho a los papás, usted se tiene que hacer amigo de su hijo, usted le tiene que respetar en esos aspectos para que usted vea que él la va a cagar, porque él la va a cagar. O sea, no porque sea malo, no porque él sea bobo, idiota, sino porque uno en la vida se equivoca y hace parte de la vida, pero ¿qué necesitamos? Estar ahí para decir, ah, te equivocaste, vení, yo creo que, ¿por qué no haces esto? Pero si usted genera ese conflicto y esa distancia, él no le va a venir a preguntar Ni le va a Es, contar. y le va a y contar. Y usted va es a que es ver bien, cuando le explote la papa caliente y no va a saber cómo apoyarlo y cómo acompañarlo. Y es un poco, por ejemplo, lo que estabas hablando de los tatuajes. Cuando yo me quise hacer el primer tatuaje a mis 14 años, 15 años, que yo te dije, me quiero tatuar. Y tú me dijiste, bueno, y yo te dije, necesito un permiso, ¿me lo firmas? Y tú me dijiste, sí, y te acompaño, porque no quiero que te metas en ningún garaje ni en ningún lugar por ahí. Vamos a un lugar que sea bien aseado, que te lo hagan bien, que no vayas a estar en riesgo. Entonces yo pienso, y aquí voy a traer algo que tú y yo hablamos mucho cuando conversamos sobre las dinámicas familiares, y es hablar las cosas, comunicar la verdad del asunto. Eso de andar tapando, de andar escondiendo, de no andar contando, de andar disfrazando las cosas, de andar tergiversando, que nadie se entere. Siento que eso es una de las razones por las que también la relación entre los padres y los hijos es tan compleja. porque los papás no son confiables, no somos confiables para los hijos porque dramatizamos todo lo que se nos sale de las manos, lo que no podemos controlar. Yo me acuerdo cuando Santi se hizo su tatuaje, que al principio se iba a hacer algo por ahí, creo que era un tribal o no sé qué. Yo le decía, espere que tenga 18 años para que esté seguro que se quiere hacer. ¿Se acuerda Santi? Finalmente Santi se acaba haciendo un león y un día llega Santi a la casa y venía al gimnasio y estaba ahí una amiga mía y me miró y me dijo, oh, vos le dejaste hacer ese tatuaje a tu hijo. Y yo la miré y le dije, ¿dejaste? ¿Acaso ese abrazo es mío? Sí, dejaste. O sea, es que casi que sí le dejaste. Yo no te dejo hacer un tatuaje. De hecho, esta semana, Caro por ahí estuvo haciendo un live y le escribieron unas cosas muy fuertes. Alguien le decía que parecía una delincuente, que debía ponerse una manga larga, que no debía haber salido mostrando los tatuajes. Es el pensamiento. A mí me parece increíble. Y yo decía, por andar juzgando al mensajero, no recibes el mensaje, porque tenemos un sistema de creencias. El que tiene tatuaje es así. El que tiene así es así, el que se viste así es así, porque tenemos demasiada ignorancia ahí metida en la cabeza pensando que es que, como Santi me decía un día a mí, no todo funciona con la lógica que tú crees, con la lógica que nos enseñaron, no es así, y no todo es predecible, porque creemos que todo es predecible, no es predecible. Uh-huh. Yo podría, como resumir ahí, o agregar una idea pues, que me gusta mucho y es, hay un afán sobre todo de saber quién es el otro. Y yo siempre lo atrapo es con la imagen, porque pues porque si lo escucho tendría que ser otra cosa, ¿me entienden? Entonces, fíjense que eso es la forma de discriminar, porque entonces, nosotros somos los buenos, porque yo no he escuchado al primer asesino que diga, yo como soy de malo. Santi, aterrizamos un poquito esa idea que acabas de expresar, que es muy valiosa, pero que se puede enredar
y a veces la gente me dice, ay, Caro, ¿por qué explica todo lo que dice Santi? Porque a veces Santi utiliza expresiones que para ciertas personas pueden resultar un poco, ¿ah? ¿Qué? Entonces, lo que quisiste decir con eso es, por ejemplo, en el caso de los padres y los hijos, que los padres juzgan mucho a nivel superficial, de pronto que un hijo le diga, ay, me quiero hacer un tatuaje, el papá piensa, ¿cómo se va a ver? ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Ta, Sí. ta, ta. O de los amigos del hijo. Y muchas veces vos tenés que estar ahí entendiendo es qué pasa. Exacto, Claro. escuchando al hijo que hay más allá de me quiero hacer un tatuaje, me quiero hacer un... O estoy con tal amigo, bueno, ¿y él por qué encuentra valor en ese amigo? O soy gay. Esa es otra vuelta. Esa es otra vuelta. Sí, porque empieza, pues, que es muy chistoso, porque los papás dicen, no, yo quiero que mi hijo sea libre, pero esperamos nietos. Ah, sí, no. Que es una forma muy particular de instrumentalizar el cuerpo del otro. O sea, usted tiene que tener un hijo, con todo lo que eso implica. O sea, es que piensa en el tema de los tatuajes. Vos no te puedes hacer un tatuaje porque yo soy tu papá y yo digo, ah, entonces tu cuerpo es mío, tu cuerpo no es tuyo. Y tus decisiones. Entonces, y después queremos hijos decididos, seguros, determinados, capaces de tomar decisiones. Cuando le estamos diciendo, no tome decisiones y no piense. Y pase por mí, todas las decisiones pase por mí. Y me las tiene que consultar y yo tengo que estar de acuerdo. Yo siempre he dicho algo que para mí ha sido muy valioso y es lo que decían ahora, que los cuatro fuimos una familia muy disruptiva, que de hecho yo a veces digo como crecimos de bueno, o sea, porque yo pienso que jugábamos juntos, éramos como cuatro amiguitos, hacíamos juntos, nos divertíamos juntos, hacíamos muchas cosas juntos y yo siento que, y yo vuelvo y verifico y digo que esto de poder en cierta manera es más dar el buen ejemplo, es más crear en los hijos, digamos, una idea de unos papás que de verdad los aman y que no necesariamente el amor implica el sufrimiento. Yo me acuerdo una vez, muy especial con don Santiago. Santiago tenía unos 17 años, había acabado de sacar el pase. Un amigo lo llama un domingo a las 10 de la noche, el amigo peleó con su novia, a mí me encanta esa historia. El amigo había peleado con la novia, el amigo estaba muy triste, Santiago se va a consolarlo. 10 de la noche, eso es que uno dice 10 de la noche, ya estaba acostado, ¿por qué lo tenían que llamar? Se fue. 12 de la noche me despierto yo, me asomo al cuarto, Santiago no ha llegado, lo llamo y escucho al amigo llorando y me dice, mamá, hasta que él no deje de llorar, hasta que no lo consuele, no voy. Saludo a mi mamá y él me saludó por allá, hola, doña Gloria. 2 de la mañana vuelvo y yo me levanto, veo que Santiago no ha llegado, vuelvo y lo llamo al celular, hijo, ¿qué hubo? Ma, escúchalo, todavía, saludo a mi mamá, hola, doña Gloria, ma, no lo he podido consolar. ¿Cuál es el problema? Y yo le dije, Santi, es que me da miedo que te pase algo. Y Santiago me contestó, quédate con tu miedo y déjame a mí consolando a mi amigo. El día que Santiago me dijo eso, yo pienso que si yo hubiera tenido otra información, le hubiera dicho, atrevido, tráeme el carro, no te me lleves el carro, hubiera despertado al papá y sí le da como me contestó. Cuando Santiago me contestó, quédate con tu miedo, hazte cargo de tu miedo y me dejas a mí con mi amigo, yo dije, wow, nuestros miedos, porque yo tengo miedo, no te dejo hacer vos algo, porque yo tengo miedo, no, acostate ya, porque yo tengo miedo, no vas a esa fiesta, porque yo tengo miedo, no te vas a ese viaje, porque yo tengo miedo, o sea, si yo no me hago cargo de mi miedo, me tiro a mis hijos. No, probablemente tus hijos también tengan miedo de lo mismo. Ah, es verdad. O les entrego el miedo. Yo tengo miedo, no seas vos. Claro, cuando vos cuando encontrás una persona que, por ejemplo, le da miedo montar en avión, ella no nació con miedo de montar en avión. Yo ya sé que tiene una mamá que le da miedo montar en avión, o un papá, una familia, que todo el mundo le da miedo lo mismo. Y que todos, como los Pérez somos así, entonces los Arroyados somos así, los Pérez somos así, y nadie está dispuesto a crear una forma de ser propia por miedo a ser rechazado por la familia, que eso también lo hemos vivido nosotros, ¿cierto? O sea, somos diferentes, muy gracioso porque a nosotros nos decían los Simpson. Sí. Porque abordábamos las cosas de manera diferente. En una ocasión, una persona que estaba con nosotros me dijo, te voy a decir algo aunque no me lo has preguntado. Y yo dime, y me dijo, me parece súper mal como tiene Santiago de confianza con el papá, como se hablan. Y yo le dije, muy bien, súper mal porque no te lo pregunté. Yo no te pregunté, a ti cómo te parece que Santiago y el papá se tratan. Sí, súper mal. Eso lo llaman ser metido. A ti no te estamos preguntando eso. O sea, nadie puede opinar
Y de hecho yo hoy me siento y los miro a ustedes dos sí son muy lindos, me parecen a mí. A ninguno de los dos les dio risa, así. No, los veo a los dos como dos personas que de verdad son pensantes y que han sido capaces de una manera, digamos, educada, sin agresión, decir, no, es que yo quiero esto, es que a mí me gusta es esto, es que, qué pena. Hace poco Santiago llegó una mañana y yo le dije, hijo, ¿estás triste? Y me miró y me dijo, no pretendas leerme. Y ya, bueno, sí. Entonces, muchachos, ¿ustedes qué piensan que genera el conflicto entre los padres y los hijos? Porque es que las mamás medicadas porque tienen hijos adolescentes, las mamás que esta mañana una mamá me dijo, el Día de las Madres, mi hijo la celebración que me hizo fue que no me habló todo el día. Y yo le dije, ¿cuántos años tiene? 12. Y yo le dije, o sea, pues no te lo tomes personal. ¿De dónde viene entonces y de dónde nace ese conflicto? Para que vamos cerrando, no sé qué horas son. 11:33. Ah, muy bien, vamos bien. ¿De dónde entonces viene el conflicto? Digamos que Santiago, y enseguida nos habla Caro, desde el punto de vista, Santi, no sé cómo preguntarte porque tú eres, digamos que científico, tu pensamiento más científico. De tu punto de vista, sí, y de dónde viene ese conflicto histórico, aprendido, no que pone esta casa, no me voy a dejar fregar, ¿de dónde viene el conflicto? Ajá. Bueno, yo creo que, por ejemplo, hay muchas cosas que hay que entender, que hay información que viaja de manera implícita, si quieren lo podemos llamar de manera inconsciente, ¿cierto? Eso no viaja de forma explícita, sino que viaja precisamente en los lugares en donde la familia queda y los hijos quedan. Entonces, si marcamos la familia, todas las personas que nos están viendo y todas las personas, al menos en Occidente, que es Occidente, Europa para acá, ideología cristiana católica, capitalista, ¿cierto? En donde, ¿cuál es el modelo, llamémoslo así, ideológico? ¿Qué es un modelo ideológico? Una distribución de ideas de cómo deben ser las cosas. Que para poner un ejemplo simple, muchas mujeres que están llegando a los 30, que están llegando a los 35 y no están casadas, qué angustia, yo como fracasé como mujer que no estoy casada. ¿Sí o no? ¡Qué angustia! No me van a Eso no está en una dar nietos, persona. no van a dar Eso no está en nietos. una persona, eso circula. Eso circula como que vos tenés 30, tenés tus redes sociales, ves a tus amigas, ay, fulanita se casó, pero Anita ya te está embarazada, ay, la otra está comprometida y qué buen muchacho y lo que sea. Entonces, los conflictos entre las mamás y los hijos va a estar toda la vida. ¿Cuál es el asunto y cuál es la diferencia? ¿Cómo se juega el conflicto? Porque parece que tanto mamás como hijos quedan enganchados en lo que ellos creen que debe ser un hijo y una mamá. Entonces, yo me he encontrado en muchos casos que hay hijos, van a disculpar la expresión, hay hijos que son unos hijos de putas. Y mamás también. Que muchas veces, ¿cuál es el asunto? Hay que cortar ahí. O sea, porque si yo tengo una mamá que solo aparezco para darme plata y para reclamarme lo que yo tengo que hacer a toda hora y no hay una conversación, no hay un espacio para compartir, no hay un conozcámonos, no hay una forma de darnos valor de otra manera, pues pensémoslo, ¿qué tipo de vínculo es ese? Y a toda hora me está poniendo quejas y a toda hora parece un chantaje, o sea, ¿qué es la otra persona? Sin querer dar un calificativo pues de que es una mala persona, no, pero ¿dónde lo deja uno el otro? Entonces, ¿qué pasa? Que como a nosotros, ¿qué dicen los 10 mandamientos? Honrar padre y madre. O sea, papá entonces es el que cría y si fuma el papá no importa, es su papá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es mi papá biológico, porque me trajo a la vida. No me pudiera tirar un chiste ahí, uy, pero si hubiera sido tan duro, mejor no me hubiera traído. ¿Cierto? O sea, ¿por qué los papás y los hijos tienen un lugar cuando no ha habido un vínculo que los sustente? Esto debe ser lo importante. O al menos un vínculo de que quiera ser, listo, fui esta mamá toda la vida, pero quiero ser otra cosa. Venga, pongamos otra cosa. O sea, ¿cómo ponemos otra cosa? Porque entonces los papás también han entendido, papás y mamás, que entonces, no sé, ser papá o mamá es ser proveedor. Porque es que entender al otro es un trabajo fuerte, eso no es mamey. Pues entenderse a uno mismo. Por eso, y eso confiar en que, que el otro se va a equivocar. Ah, equivóquese. Ah, que es una mala mujer, yo lo acompaño ahí. ¿Cierto? Tiene una mala novia. Digamos, en ese sentido, la pregunta que te hice ahora,
¿Cómo hacemos entonces, por ejemplo, cuando ya estamos hablando de adultos Sí. y adultos mayores, para rastrear ese conflicto? Y además, de fondo, hay una culpa cuando hay una mala relación con los padres que ya están viejos, pues viejitos, mayores, Ajá. porque entonces, ¿cómo lo voy a dejar? ¿Cómo lo voy a abandonar? ¿Cómo no voy a ir? ¿Cómo no los voy a visitar? Pero muchas veces, en la mayoría, las personas adultas son muy difíciles, Ajá. son complicadas, son dramáticas, y no nos digamos mentiras también, como tú dices, hay mamás muy manipuladoras, muy histéricas, muy conflictivas. ¿Cómo hace uno ahí? No, yo creo que hay que cortar. Es ¿Y lo- qué hace con la culpa? Porque entonces, ¿cómo dejar a mi Por abuela, eso, a mi mamá o a mi abuela? Sí, digamos que también en el caso de los abuelos y los nietos también hay muchos conflictos. Si no soy capaz, digamos, como estabas diciendo, de tener una relación o un vínculo nutritivo, por no usar la palabra sano, no, yo creo que lo que hay que pensar ahí es qué tipo de vínculo tengo con esa persona y qué me da el otro y qué estoy dispuesto yo a darle al otro. o sea, tú dices que en este caso literalmente sería cortar. Sí, o históricamente, bueno, entonces, ¿a usted le da culpa? Ah, bueno, ¿y qué le da culpa? Ah, no, que ¿cómo voy a dejar a mi mamá? ¿Y y su mamá estuvo ahí toda la vida? No. Y sí, sí. Y si sí, entonces habría que plantear una idea en donde usted pueda neutralizar al otro. ¿Cierto? Es decir, porque es que si es insoportable, ¿vos por qué te tenés que quedar ahí? Porque píllate que en lo que vos me estás diciendo entonces es que implícitamente yo como hijo debo estar ahí con una palabra muy particular que es lo que sufren las mujeres en Occidente y es sacrificio. Yo me Yo tengo me que sacrifiqué. sacrificar. Pues, píllate eso, mamá, es el asunto de generalmente las mujeres se tienen que sacrificar porque ¿con quién se quedan los hijos? Con la mamá. Con la mamá. Con Y la no mamá. es solo por eso, para ser buenas también. Es Ajá. sacrificarse para ser una buena mujer. Ajá. Y Y una si, buena mamá. y si las mujeres se consiguen un novio, prefiere usted ser mujer que ser mamá, porque entonces a los hijos hay que estar 24 horas. Entonces, a lo que yo me refiero es para como agrupar y dejar las cosas claras. Primero, no hay fórmulas universales. O sea, no hay algo que podamos decir todas las mamás, todos los papás, todos los hijos. No, eso no lo podemos decir. Hay casos de casos. Por eso yo utilicé esa palabrita maluca de ahorita, porque precisamente son cosas que pasan. Hay malas mamás y hay malos papás. Y hay malos hijos también. O sea, eso no es que a mí me pareció o que eso está en un libro, no. No, O sea, las quien te dan en la jeta, no te está apareciendo. no, Si y te quien están ha trabajado, abusando, por ejemplo, con población o con personas, pues si se ha dedicado a escuchar personas, hay que el papá es abusador, que mi mamá me maltrataba, o sea, eso pasa. Entonces, cuando uno evalúa que eso pasa, yo no me puedo quedar en el lugar ideal, al menos desde mi posición terapéutica, psicológica, clínica, y diciendo, no, es que usted tiene que respetar a su mamá. Ay, Santi, pero mi mamá me pegó toda la usted vida. tiene que honrar a su mamá. Pues, ese es el asunto. Entonces, cuando digamos, nos orientamos a decir algo sobre eso, hay que evaluar muy bien el caso por caso. ¿Cierto? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué lugar de las mujeres tienen en su familia? ¿Y qué le decía a su mamá? ¿Y qué decía a su mamá de su papá? Porque la gente cree que amor es igual a presencia, o que si no está, no estuvo físicamente, no importa. Hay gente que está presente, voy a decir aquí una frase enigmática, ¿cierto? Hay gente que está presente y está muerta. Y me van a decir, ¿cómo así? Si uno está presente en este cuerpo. Y yo les voy a decir, sí, claro, una mujer que se le murió el esposo hace 20 años y no es capaz de rehacer otra relación porque le da culpa conseguirse otro hombre, ese man sigue vivo. No quiere decir que su corazón palpite, pero ese man está vivo. Ese man está ahí, se le llora, se le espera, se le cuida el lugar, no se puede enamorar. Entonces hay que evaluar muchas cosas, porque muchas veces uno se termina encontrando con, bueno, mi papá nunca estuvo. ¿Y qué decía su mamá de su papá? No, que era un hijo de tantas. ¿Y por qué? No, porque se dedicó a trabajar y la dejó en la casa. Bueno, ¿y usted cree que su mamá tiene razón? Sí, toda la vida he pensado que mi mamá tiene razón. Bueno, eso nos orienta a usted por qué piensa eso en los hombres. Ajá. ¿Cierto? Con eso que estás diciendo, Santi, me recuerdo una vez que yo te hablaba de una persona que la mamá siempre estuvo con problemas psiquiátricos, que la señora era bipolar. Ya era una mujer como de 50 años. Yo te decía, Santi, es que ella a veces que nosotros pensamos que el otro se había comportado de tal manera, pero no lo hizo. Y tú me dijiste algo súper importante que me sirvió bastante y fue, es porque yo no puedo amar a mi mamá a través de un ideal. Ajá.
porque lo que tú dijiste ahora es que si mi mamá me trataba mal, y es importante como que esto quede muy claro, no quiere decir que la vas a tratar mal, es que si siempre te trató mal o no estuvo presente, no significa que por el hecho de que es tu mamá, tienes que hacer cosas que de verdad sientes que no quieres hacer, o que no te Sí, nace, que es un sí, sacrificio. sí, exacto. Pues yo creo que está muy bien explicado. Es como el papá que embarazó a una mujer, se fue hace 20 años, ¿cierto? La hija o el hijo ya tienen 20, 25, 30 y el papá es, ah, pero usted no me quiere y usted no me escribe. Sí, nunca construimos un vínculo. Bajo el nombre de qué yo te voy a llamar a escribir. Tengo muchos casos así. O sea, bajo el nombre de qué te voy a escribir si no construimos nada. O sea, que uno dice, uno fácilmente le podría preguntar a ese papá, oíste, vos, ¿qué estás pidiendo? Ah, es que es mi hijo. ¿Y usted qué hizo por él? Ah, no, yo me fui cuando él tenía 1 año. Ah, Es como si ese título de papá, mamá, hijos fuera como un título de propiedad. para como un título de propiedad. Es que es mi hijo, es que yo por eso digo, es que es mi hijo y mi hijo tiene 30 o así tenga, yo me atrevería a decir, incluso así tenga 10, no es suyo. Pues es un vínculo a construir. Exacto. ¿Cierto? Es un vínculo a construir. Que no No es se su da propiedad. porque, sí, exacto, no se da porque el registro civil dice que es que yo soy el papá o la mamá. Ujú. Eso Y es un esto, debate que tiene de largo y ancho. sí, Eso no es fácil. adicionalmente cuando hay algo que está de por medio que es una obligación moral, que es que entonces, por ejemplo, ahora que acaba de pasar el Día de las Madres, ¿cierto? Seguramente eh, hubo lugares donde los hijos no quisieron llegar o fueron sacando el cuerpo o sacando disculpas y no querían llegar allá. Entonces dicen, dejaron sola a la viejita, por ejemplo, dejaron sola a la viejita. Y es que de pronto llegan y la mamá tampoco está en una posición, digamos, eh, emocional consciente de recibir con amor, con alegría, porque entonces también nos quejamos que es verdad, que los nietos vinieron a quebrar las materas, que montaron los pies a la cama, que le jalaron la cola al perro, que le dejaron volar la lora de la jaula, no sé, todo lo que puede pasar ahí. Y es como, si es que es el Día de las Madres es obligatorio y no. Sí, pues, y dependiendo del vínculo de cada persona y dependiendo de la calidad de los vínculos también. ¿Cierto? Pues es como una mamá que diga, ah, pero mi hija no me quiso visitar. Sí, claro, pero es que usted eligió hombres toda la vida, por encima de su hija. Ajá. Muy difícil, o sea, muy difícil uno pedirle algo a alguien cuando yo no tengo ese vínculo para. ¿Y qué lugar tiene? Que es una. Fíjense que esa es como en donde se resume el asunto. ¿Qué lugar tengo para el otro y el otro qué lugar tiene para mí? Es que es un hilo muy débil, muchachos, porque es que entonces, por ejemplo, la mamá que nunca estuvo para los hijos, porque siempre la pasó toda la vida consiguiendo novio y estaba de emoción en emoción, de relación en relación y no hubo tiempo para los hijos. Y la que nunca se volvió a conseguir un hombre, nunca volvió a tener una pareja porque se quedó pendiente de los hijos, pero después les pasa la factura. Yo me quedé sola por ustedes. Sí. Hay que pensar ahí en tratar de construir siempre un equilibrio. ¿Cierto? Un Entonces, punto usted es medio, mamá. sí, Sí, usted exacto. es mamá, claro, pero usted también es mujer. Porque entonces el asunto es, yo siempre porque he escuchado a muchas mamás, es, yo siempre tuve hijos para no quedarme sola. ¿Cierto? Qué De que estás fuerte. cargando a tus hijos, con qué Ajá. responsabilidad implícita los estás cargando. Sí, y no hay pregunta entonces por un hombre, por una pareja, por quien quiero compartir. No, y ellos tampoco podrían hacer su vida. O sea, es muy complejo, es muy complejo. Por eso es lo que yo les digo, siempre hay que evaluar el caso por caso con las particularidades que eso tiene. Porque es que es la vida de las personas. Y en la vida de las personas es lo que muchas veces yo les explico a mis pacientes. Uno no puede tener una forma universal de trabajar. Ujú. ¿Cierto? Porque hay gente que le da más valor a, no sé, hay personas que le dan más valor al cuerpo o a tener una estabilidad económica, o le dan más valor, por ejemplo, a alguien que los acompañe. Y por eso el tema que quiero traer aquí, que fue como yo empecé cuando hablamos de los conflictos, que hablé de las heridas y de las memorias dolorosas, quiero conectarlo con lo que estás diciendo. Digamos, por ejemplo, el tema de las heridas y de los traumas que se producen no son iguales para todo el mundo. O sea, no quiere decir que todo el mundo que viva, no sé, que me miraron feo, por decir algo, va a quedar traumatizado. Eso depende también del, digamos, de la información que cada uno tenga, de la construcción que cada uno haya hecho y de la interpretación que haga, porque como dice Santi, es un sistema de valores, tanto para las cosas
digamos, considero buenas como para las que considero malas, las que me importan, las que no me importan, las que me afectan, las que no me afectan. O sea, un sistema de valores abarca todo lo que un ser humano valora y no valora. Entonces, puede que para mí, por ejemplo, la indiferencia, pues yo no necesitaba unos papás tan cariñosos, ni tan detallistas, ni tan entregados, no haya sido un trauma. Pero puede que para mi hermano o para mi hermana, que para ella sí era importante la atención, se le haya generado ahí una ruptura y haya dicho, mis papás me abandonaron. Ajá. ¿Qué es la pregunta por el otro? O sea, ¿quién es el otro? ¿A qué le da valor? Si yo estoy con alguien, si a mí no me importa que me digan nada de mi físico, pero estoy con alguien que uno medio le hace un comentario de la oreja y ya está tocado, pues pucha, o sea, uno cómo cuida al otro. Por eso yo siento yo siento ya como para empezar a cerrar, de las cosas que pueden ayudarnos mucho a limar como estas asperezas entre padres e hijos y en general en las relaciones es uno, la comunicación, darse el lugar y el espacio para escuchar al otro, para conocer al otro, también para expresar mis necesidades, lo que yo valoro, lo que para mí es importante, el respeto. Ajá. El respeto por las ideas del otro, aunque sean niños. Aunque sean niños. Aunque suene absurdo, no importa que suene absurdo, porque es que son problemas de niños. Qué bobada, exacto. Ajá, qué estupidez. Y no, los problemas de niños son fuertes. Exacto. O sea, que porque usted ya no está en el colegio y que entonces todos sus compañeritos la montaron, a usted ya no le parece importante, no quiere decir que el otro no la sufra, ni no la padezca. Exacto, desde que estamos niños, el respeto por las ideas, darle lugar, escucharlos, comunicar, incluirlos en las decisiones que los podamos incluir, tenerlos en cuenta. Por ejemplo, cuando los papás se separan, decirles la verdad, pues obviamente de forma que el niño pueda comprender, pero no ocultar la información. Cuando hay cosas incómodas que suceden o dolorosas, ponerlas sobre la mesa, conversarlo como familia. O sea, este tipo de cosas pueden ayudar mucho, como Santi dice, a nutrir ese vínculo y a crear de verdad lazos sólidos. Ajá. Y también a pedir, ¿cierto? También a pedir. Por ejemplo, una vez escuchaba un caso de una mamá separada que tenía novio y el hijo es un adolescente. Entonces el hijo llega y le dice, mamá, qué pereza con usted siempre se va con su novio, usted no me saca tiempo de calidad, le dice, estamos hablando sobre ese asunto. Entonces yo le digo, vení, se acaba entonces el espacio. Y le decís, vení, entonces quedémonos el fin de semana. O venir con el novio, o venir conmigo y con mi novio. Sí, pero el caso es que el hijo pedía tiempo de calidad con ella. Y ella le daba culpa a no sacarle tiempo de calidad, porque era un adolescente está con los amigos. Entonces llega el fin de semana, entonces estamos ahí trabajando, yo hablando con mi paciente y le digo, bueno, ¿y qué pasó? No, ¿cómo te parece que a las 4 de la tarde el sábado se fue con los amigos? Entonces yo le dije, bueno, tenés que decir algo, o sea, hay que pedirle algo también a los hijos. O sea, no es dejarlos como rueda suelta, ¿no? También pedirle algo de valor, así sea tiempo, así sea de venir, es que quedamos en esto y no me cumpliste, entonces tener. O sea, cumplir la palabra, porque parece, también ha pasado un tema a la inversa en donde yo también me encuentro con muchos papás que son completamente complacientes con los hijos. Entonces es muy chistoso, porque yo soy como, vení, pero vos sos el adulto, ¿cómo es posible que tu hijo de 5 años te marque el ritmo? Y a esto, una idea que hemos estado también elaborando estos días, ahora que estamos hablando del respeto y de darle lugar al niño y escucharlo, pues obviamente también como padres necesitamos poner, digamos, unas normas, ¿sí? Como de contención, porque también lo que hablábamos con Santi en estos días, y es que un poco también ahora que usted puede hacer lo que quiera, hacer lo que quiera, todo es válido, todas las ideas, lo que a ti te guste, mi amor, como tú quieras, porque es que si le pongo normas lo voy a traumatizar, sí. Decíamos, no, para los niños y para el adulto que va a crecer es importante tener un orden y tener una estructura, no de forma arbitraria, autoritaria, impositiva y agresiva, no, pero sí tiene que tener un marco sobre el cual moverse. Ajá. También que se le pida, o sea, venga que quedamos en algo. Es que muchas veces uno se encuentra con madre, no, es que él se puso a llorar y entonces yo le di el helado. No, vení, déjelo que llore, es que tiene que llorar, es que no es no tan bien. Como un miedo a decir que no y como un miedo al rechazo de los hijos, que yo creo que el asunto ahí es que también nos tenemos que dar un lugar de valor. Pero pienso que hay que explicarle, no por esto y esto. Sí, claro, pero generalmente los niños, también es importante decirlo, los niños también juegan, y los adultos también, en general la sociedad juega un juego de manipulación. Los niños y el chantaje, sí, ese chantaje, por ejemplo, que uno ve, eso, si haces esto, te doy un helado, manejarte bien y te doy un dulce, entonces es esa compensación todo el tiempo de hace esto y yo te doy esto, o sea, es un chantaje permanente. Es el condicionamiento. Sí, y uno se encuentra con cosas que son
pues que hay que llevar a los hijos y hay que dejarlos que se estrellen, pero también hay que leer y hay que pedirles, ¿cierto? Yo les quiero preguntar algo a ustedes ya para ir cerrando, porque las mamás normalmente lo digo porque soy mamá y porque también me pasa, porque me he encontrado con cosas de ustedes impresionantes cuando les he dicho yo siento culpa por esto y ustedes son, sí, yo no me di cuenta. Y un día le decía a Santi, yo siento culpa porque cuando tú estabas pequeñito yo viajé mucho, estaba todo el tiempo viajando y volteó y me miró y me dijo, ¿en serio? A mí me parece que vivías en el colegio. Es más, la que hizo el bachillerato fuiste vos. Me dio mucha risa eso, porque mientras yo cargaba una culpa, Santiago decía, ay, esta señora me asfixia. O sea, de verdad, todo el tiempo está ahí. Entonces, ¿por qué tenemos que tener siempre culpa? Si los hijos no hacen, tenemos culpa. Si los hijos hacen, tenemos culpa. ¿Por qué se genera siempre esa culpa? O dicen, mi mamá no me dejó, mi mamá me dejó, mi mamá no me cuidó, mi mamá me cuidó demasiado. ¿De dónde viene esa culpa? ¿Respondo yo? Vas a tirar una idea un poco polémica. O sea, yo la puedo responder desde mi perspectiva, obviamente, ¿cierto? Pero dale que yo después la respondo. Yo digo que todas las mamás, que hay un juego ahí de todas las mamás de ser un poco como la Virgen María. ¿Cierto? Porque nadie le critica, nadie dice que la Virgen María fue mala mamá. Es como si fuera un ideal, entonces todos quieren ser la super mamá en términos de nunca nos equivocamos. Y lo que yo creo que hay que entender muchas veces es que la paternidad es un trabajo fallado. O sea, siempre va a haber una falla, siempre va a haber un problema, siempre va a haber una diferencia, siempre. Eso hace parte de los vínculos humanos. Entonces, ¿qué termina pasando? Que en eso que vos estás diciendo, parece que la vida de los hijos se convierte completamente en responsabilidad de las madres. Y las mamás no son capaces de decir, es que él decidió, esa muchacha era una mala muchacha, le sacó plata, le sacó un hijo, era una mala mujer, pero fue la que él decidió. Por muchas cosas él tendrá que decir, que mi hijo le fue infiel a la mujer y entonces se volvió un patán y también un HP, pero también hace parte de las decisiones que él toma, yo ya no tengo injerencia, o sea, es que ese es él también, él no es solo el hijo bueno, parece que hay un problema ahí como con evaluar también la parte negativa de las personas. Hay un tema ahí también que yo lo escucho mucho y es como si quisiéramos quedarnos siempre con lo bueno de la gente. Y a veces, y se lo digo mucho a mis pacientes, a veces hay que calcular la maldad del otro. O sea, ¿qué es calcular la maldad del otro? Que si yo sé que mi jefe me quiere explotar y entonces aprovecha viernes a las 5 de la tarde por parte de su desorden para tirarme trabajo y yo tirarme un viernes hasta las 12 de la noche, pues hay que ver cómo le hacemos el quite, porque eso es de él al otro, ¿cierto? Ajá. O que entonces encuentro que mi esposo siempre me es infiel, pero a mí como me gusta viajar, entonces mi esposo me es infiel y apenas me encuentro, le cojo la infidelidad, qué rabia, y ahí sí nos vamos a viajar. Entonces hay que pensar muy bien en una palabra que yo quería mencionar ahora, como lo que me lo acordaron, y es, siempre que yo quede en una posición, eso va a tener unas consecuencias. Hay que pensar si usted quiere asumir esas consecuencias. Si yo soy mujer, voy a decir algo, si yo soy mujer y me quiero, y no sé, y digo, no, qué pereza trabajar, es que me da mucha pena trabajar, yo es respetable, pero me quiero conseguir un hombre que me mantenga. Está bien, yo creo que es respetable, yo creo que no hay ningún problema. Que hay que pensar en las consecuencias. O sea, ¿qué consecuencias puede traer eso? Que van a pasar 20 años, yo no hice ningún movimiento financiero y lo más probable es que yo quede sometida, al menos en mi supervivencia, por llamarlo de una manera, a este man. Esas son las consecuencias más prácticas y más visibles. ¿Cierto? Que va a haber un desbalance ahí de que si yo no me quiero separar de este man, no sé qué voy a hacer en términos económicos. Ya hay una lógica de sometimiento. ¿Qué hay que pensar, pienso yo, en las consecuencias? O sea, claro, usted puede tomar la decisión que se le dé la gana, por supuesto, yo creo que usted es libre y puede salir bien. O sea, no siempre puede salir mal, puede que salga bien, puede que usted quede con ese mal y nunca peleó, ¿cierto? Pero ¿cuál puede ser una consecuencia factible? Que haya un sometimiento. ¿Usted está dispuesto a eso? Sí. Bueno, es respetable, es que uno no tiene que ser súper. Ok, hay que desmontar esa idea de que uno tiene que ser súper, entonces tengo que ser el superhombre, el superinversionista, el superdeportista, el super, no sé, hasta el superpolvo, pues porque yo he escuchado que hombres, pues eso es una angustia, pues, y las mujeres también, ¿cierto? No es solo de hombres. Entonces yo creo que hay que cuestionarse eso, o sea, yo quedo en una posición, ¿qué consecuencias trae eso? Si estoy dispuesto a bancármela. Como algo muy chistoso, voy a poner otro ejemplo como más cotidiano. Quienes hacemos deporte constantemente, sabemos que estamos expuestos a lesiones. No todo es salud. Uno a veces, se pasó de más, ¡pum! Lesión. Estaba jugando fútbol, se me fue el tobillo. Esas son las consecuencias con las que uno tiene que contar, que no son las más agradables. Obvio, a ningún que el deportista aquí que me esté mirando diga que le gusta lesionarse.
No, obvio no. Todos los que somos deportistas de alguna manera y nos lesionamos, eso da rabia, frustración, malestar, a pesar de que uno se ha lesionado 20 veces. Eso no es agradable. Que hay que pensar o que hay que asumir que si yo tomo la decisión de hacer deporte, tengo que esperar a que me pueda lesionar, que es muy factible, es que estoy en una práctica para eso. Eso con todo. Bueno, y ahora, como desde mi punto de vista, yo creo que lo que pasa mucho con las mamás es que aquí, pues respondiendo a la pregunta que nos diste, hay una gran ilusión de responsabilidad y de poder. Pienso que a veces los papás, primero que todo, como decía Santi ahorita, creen tener la verdad de todo. Entonces creen tener la verdad absoluta y correcta y lo que es adecuada para los hijos, ¿cierto? Y por otro lado, también tienen la ilusión como de poder resolver la vida de los hijos, y es que si yo hubiera hecho esto, podría haber evitado aquello, si yo hubiera dicho esto no habría sucedido. Entonces, como dice Santi, también hay que permitirles vivir, hay que permitirles ser, hay que permitirles que se estrellen, hay que permitirles que se equivoquen. Es que yo creo que como hemos aprendido todos de la vida, de nosotros, que nos lleva a nosotros a trabajar en un proceso de autoconocimiento, como le quieras llamar, no sé, un proceso terapéutico, equivocarnos, darnos varias veces contra la misma piedra hasta que uno dice, estoy mamado de chocarme con esta bendita piedra, ¿qué hago para quitarla del camino? Pero ¿qué pasa? Que a veces los papás en esa posición de poder y autoridad que tienen evidentemente, pues creen tener las herramientas y la información para poder resolver la vida de sus hijos, evitarles sufrimiento e incluso pensar que la forma en que ellos creen que sus hijos deberían vivir es la mejor para ellos, la única, la correcta y la absoluta. O sea que podemos decir que el conflicto de los padres y los hijos nacen de dos circunstancias muy especiales. Uno, es un ideal de evitar que mis hijos sufran de parte de los papás. De pronto el otro, el deseo de querer controlar todo lo que ellos hagan, pensando que lo que yo pienso les va a dar buenos resultados. Y el otro es de pronto un ideal de los hijos de cómo debieron haber sido los papás. No sé qué piensan ustedes. Es que es muy difícil reducirlo. Es muy difícil reducir eso a 2 puntos, ¿no? Yo diría que el conflicto, en cualquier tipo de vínculo vas a tener conflicto. Sí. O sea, esa fantasía, voy a tener un chistecito, esa fantasía de que estamos tirando y nos venimos al mismo tiempo, eso sí no es verdad. No existe. Pero hay gente que cree que existe. Entonces, ¿cuál es el asunto ahí de, pues, cómo yo también espero que el otro se equivoque y también cuento con eso? O sea, es como, he tenido, por ejemplo, también pacientes, hombres y mujeres, que dicen, pues, pucha, es que si a mí un amigo me la hace una vez, o sea, se equivoca conmigo, a niveles de equivocaciones, pero se equivoca conmigo una vez, ya chao, y uno dice, uy, qué fuerte. O sea, porque entonces vos no dejas que el otro se equivoque. Y entonces lo que, a volver al tema de los hijos, es, uno de los grandes errores es, el hijo se equivoca y no llegan a decirle, vení, ¿vos qué pensabas? Que te equivocaste, ¿en qué estabas pensando? Y estar dispuestos a conversarlo, sino que llegan de uno, usted es un bobo, usted es una hueva, usted palabras para arriba. Entonces, ¿qué dice uno? Uy, qué fuerte. O sea, no, los hijos esperamos que sean perfectos y que siempre le den al clavo y que siempre saquen 5 y que siempre sepan qué hacer en el momento correcto. Muy fuerte, porque estamos en un momento en donde como que eso lo dice Mario Mendoza, como que inclusive ser pobre y equivocarse es como muy vergonzoso. O sea, qué vergüenza. Como si las familias de nosotros hubieran sido ricas. Yo creo que las familias, la historia de muchos de nosotros han sido pobres y han sido gente muy digna. O así sean ricas, se equivocan. Ah, sí. Pues, pero es como un juego ahí de la vergüenza de la mirada del otro, porque entonces es como, entonces me equivoco, entonces soy menos, entonces no tengo, pues, lo que le debe pasar a mucha gente. O sea, hay un viaje con mis amigos y yo estoy endeudado. No, yo tengo que pagar ese viaje porque no me puedo quedar atrás. Uy. O sea, un juego ahí con la imagen de quedarme atrás, de ser menos, de entonces los otros papás de mis hijos sí le dieron moto. No, yo le tengo que dar moto a mi hijo. Y he escuchado, por ejemplo, expertos, en eso ya hice un curso y un man me decía, es que por ejemplo Llano Grande está lleno de papás que no se aguantan a sus hijos, les dan motos de alto cilindraje y se matan ahí, porque son pelados, porque no saben manejar, porque creen que por ejemplo manejar motos es una cuestión de pelotas y de acelerar y ya. Entonces es como si los papás se encartan con los hijos, se encartan, pero es porque también no quieren prestarle atención a eso, a lo que implica otro. Yo iba a decir justamente que para mí todo eso se resume en
darle un lugar al otro y nutrir el vínculo a través, no como único componente, pero a través de una muy buena comunicación. Ajá. Y Y yo le pienso yo que el agregaría ahí juego, también, y yo le agregaría ahí también, darle un lugar al otro y también darse un lugar a uno mismo. Claro. Es decir, quedamos en esto, no me cumpliste, ¿no? Entonces cortamos acá o tener tu castigo, ¿cierto? Porque entonces estos papás se enredan con los hijos y hay que darles todo porque qué culpa, porque le tengo que dar todo lo que yo no di. No, no es de, es darle al hijo cierta libertad, pero también es pidiéndole, o sea, también es pidiéndole al otro, yo no sé ¿cierto? realmente si me preguntan hoy, este par de hijos, Carolina de 33 y Santiago de 27, si a mí me preguntaran si me pareció muy horrible acompañar este proceso en la medida que yo pude y que lo que tenía y lo que no tenía, digamos, me permitió hacer esa labor de mamá, pienso que no fue tan horrible. Sin embargo, pienso que eso también requiere como un poquito más de quitarle ese tinte, que los papás deben ser exigentes, serios, intransigentes, imponerse. Pienso que eso requiere como que haya cierta capacidad como de juego, de jugar, de Sí. acercarnos sin perder el respeto, que era lo que manejábamos. Es esa capacidad de acercarnos, de vivir de la alegría. Yo pienso que la alegría es fundamental ahí. Que los hijos se sientan amados a través de la alegría que yo les expreso y que les expresamos a nuestros hijos de saber que están ahí. Sí, el Digamos que yo pienso que afecto, eso el cariño, la ternura. fue algo bien acertado, porque yo a veces decía que Caro incluso que era como la más seria de los cuatro, que Caro nos decía que éramos muy maduros, maduren, nos decía maduren, maduren. Eso como de que eso también permite ese acercamiento, no tomar esa posición de yo mando, usted obedece y aquí solo se hace lo que yo diga, Ujú. sino escuchar es tan importante. Sí, claro, de jugar a maniobrar. O sea, uno siempre maniobra y uno, Ujú. no, y uno es muchas personas, o sea, uno no es el jefe solamente o el hijo, uno también puede ser el amigo, ¿cierto? Pero como también nos convertimos en otra persona que sepa jugar con lo que el otro me da, porque entonces yo solo puedo ser el papá, entonces lo que vos estabas diciendo ahora, entonces yo soy la mamá, entonces de las madres yo solo puedo recibir las cosas más espectaculares, Ujú. fuerte, ¿cierto? Solo puedo recibir eso. Bueno, yo creo que Bueno, Cerrando. Caro ya y podemos ir cerrando. Santi, Muchas gracias. de verdad que el coincidir en esta vida y el que si hacemos una elección, nos hayamos elegido mutuamente para crecer juntos y para aprender. Muchas gracias, de verdad. Los amo mucho. Gracias Un a abrazo, ti, lo también te mismo. amamos. Y no es por cortar, sino que es que también hay un tiempo, Sí, sí, obviamente. Eh, compartiremos otros espacios, estoy segura que sí. sí. Es que a veces parece, ay, Ahora que claro, los cortó, estábamos, ¿por qué los cortó? ¿sabe qué? No, no. Un No, ¿sabe abrazo. qué? Dime. Nos queda un tema pendiente que estábamos hablando en estos días. ¿Qué es ser una mujer de valor? ¿Y qué es darse valor? Que estábamos hablando de ese tema. ¿Qué es eso de darse valor? ¿Y qué cree una mujer de valor? ¿Qué es tener valor y qué cree que merece por eso? Ese Ujú. temazo está muy chévere. Sí, para un próximo momento. Bueno, bueno, Chao. niños, Chao. los amo, par de hermosuras. Que Dios los bendiga. Gracias. Chao. Chao.